presos los del ANMAT, aquellos que permitieron que el laboratorio de Ramallo siguiera funcionando a pesar de que encontraban trozos de metal, de que había medicamentos con hongos, de que había anestésicos que estaban contaminados con bacterias, de que se había cambiado el rótulo y donde tenía que haber diclofenac había morfina. Pero así arranca este programa de Caso Abierto y presentamos el tema: fentanilo mortal, el cromañón sanitario. Fentanilo mortal. ¿Qué declaró García Furfaro? Se lavó las manos, literalmente. Se lavó las manos literalmente. Cosa que no hacía la gente que tenía que fabricar los medicamentos. Haces bien en remarcarlo. Porque ahí adentro era una mugre total. Trabajadores de este laboratorio de Ramallo, que quedan en Ramallo, hablan de no tener ni guantes para manipular los frascos. Hablan de tener que trabajar casi desnudos por el calor que hacía en esas habitaciones. Mirá, ahí están las ampollas. ¿Las ves? Sí, no. ¡Qué vergüenza, por Dios! Ahí están las ampollas. Ay, no se puede creer eso. Es un tema de falta de control del Estado. El tema de las responsabilidades eventuales de algunos funcionarios del ANMAT y las medidas que se van a tomar con eso, por supuesto, que en su momento se van a hacer públicas, ¿no? Pero por supuesto... ¿Medidas con respecto al ANMAT de echar a alguien del ANMAT, de algún tipo de responsabilidad? Iniciar los sumarios correspondientes, hacer las denuncias que haya que hacer, ¿no? Lo ajustan y desregulan todo el sector de salud y en especial al ANMAT, provocando por falta de control la muerte de 96 personas, por lo menos es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Y arriba tienen el tupé de intentar responsabilizar al kirchnerismo. García Furfaro se puso en víctima. Dijo que los bichitos, así, textual, los bichitos, en referencia a dos bacterias, a la Ralstonia y a la Klebsiella, no hicieron la contaminación de estas ampollas si no fuera porque alguien las puso ahí. O sea, él denuncia un sabotaje. Hay voluntad de que esto se investigue, al menos la responsabilidad política de un hecho que seguramente va a cambiar el paradigma de control de medicamentos en la Argentina. ¿Va a cambiar el paradigma del control de medicamentos en Argentina? Como decía Pablo Yedlin, el legislador que está a cargo de la comisión investigadora y la Comisión de Salud de la Legislatura Nacional. ¿O vos creés que lo que te vamos a mostrar ahora, y te pido que escuches atentamente y mires sobre todo los documentos que conseguimos con Jenny Di Serio, que prueban que el ANMAT es tan responsable como García Furfaro? El ANMAT le puso el revólver en la mano a García Furfaro, y García Furfaro lo que hizo fue ejecutar, porque nadie lo impidió. Vamos ya con el material exclusivo que conseguimos en Caso Abierto sobre la responsabilidad del ANMAT, también del laboratorio. Pero el ANMAT no hizo nada, a pesar de que se denunciaban casos como este. Ahí lo presentamos. Vamos mostrando lo que marcaban. Esto está en el informe, acá dice, fiscal, es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que está como coadyuvante del juez federal Ernesto Crepa, y también de la fiscal federal Laura Roteta. Dice, el reporte fue acompañado por prueba fotográfica que evidenciaba presencia de un trozo de metal dentro de un alveolo del blister. ¿Qué significa esto? En 2023, en un medicamento que estaba en el hospital Ilia de Cruz del Eje en Córdoba, encontraron un trozo de metal dentro de una cápsula que estaba en un blister. Estamos hablando de julio-agosto de 2024. Seguimos con las otras cosas que encontraron. Insisto con esto. Esto lo sabía ANMAT. Y a pesar de eso, no hizo nada para clausurar al laboratorio de Ramallo. Seguimos con la otra página de este documento que tiene 79 páginas. El 16 de abril de 2024 se inicia el expediente 38707-467 por un reporte de desvío de calidad en atención a la presencia de partículas opalescentes de gran tamaño similares a hongos en sachet doble puerto de manitol 15%, solución inyectable parental de gran volumen, da el certificado,
titularidad de HLB Pharma Group. Acá se muestra, o estamos viendo en papel, lo que en su momento Camila Dolamgian había escrito y acompañado una nota en La Nación. Esas bolsas de suero en las cuales aparecía partículas fluorescentes, está todo sucio. La mugre que recién veíamos ahí en esas imágenes. Vamos a ir a al siguiente resaltado. Todos hablan de que en este expediente había, a partir del hallazgo de ese trozo de metal en una cápsula, se inició un expediente en el cual se hizo en particular referencia a este medicamento, metmorfina 850 miligramos, dan el número de lote, 72732. Sabemos que el número de lote en el cual estaban las bacterias que contaminaron el fentanilo, el 31202, vencía en septiembre de 2024, en el que se había hallado un trozo de metal en un alveolo. Había más advertencias de esto, y seguimos. Miren, el 22 de mayo de 2023, no estamos hablando ahora de 2025, 2 años, más de 2 años atrás, se da inicio a otro expediente, el 581-844-51, a partir del reporte del Sistema Nacional de Farmacovigilancia de la provincia de Córdoba, por presencia de, escuchen bien, de partículas sólidas con aspecto óxido en el producto solución fisiológica de cloruro de sodio. Ahí encuentran óxido directamente en un sachet de suero fisiológico de cloruro de sodio. Todo este tipo de medicamentos, todo este tipo, estamos hablando de metmorfina, ahora de cloruro de sodio, no es solamente fentanilo. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que concluyó el fiscal, pero después de contabilizar 69 especialidades medicinales distintas que estaban con algún tipo de contaminación, mal preparadas, mal rotuladas. 69, no era solamente el fentanilo. Y esto es lo que dijo el fiscal Sergio Rodríguez. Esto es lo que tiene la justicia hoy. Y no es solamente la responsabilidad de los dueños del laboratorio Ramallo, sino también del ANMAT, que no hizo nada. Y escuchen bien lo que concluye el fiscal. Del análisis de las actuaciones se desprende la gravedad de los incumplimientos de HLB Pharma Group y de su elaborador, Laboratorio Ramallo, no solamente relacionado con el producto fentanilo, sino también diversas especialidades medicinales cuyos certificados en gran mayoría se encontraban bajo la titularidad del primero de ellos, o sea, de HLB Pharma. En efecto, se comprobó la fabricación de productos en envases plásticos no autorizados y en áreas no habilitadas. Las imágenes que va a mostrar y que consiguió Jenny Serio, lo van a ver ahora. Desvíos de calidad que concluyeron en confirmaciones de parte de ANMAT de que diversos productos medicinales se encontraban fuera de las especificaciones autorizadas por el organismo. Y miren lo que concluye. Resulta esencial destacar que estas irregularidades e incumplimientos no se presentaron como hechos aislados. Esto es para García Furfaro, que habla de contaminación, de sabotaje, sino como un patrón sistemático prolongado en el tiempo, abarcando distintas líneas de productos. Y esto es lo más interesante. Por otra parte, las inspecciones que se realizaron en el laboratorio Ramallo dan cuenta de deficiencias críticas y mayores en el sistema de calidad, procesos productivos, en la documentación y en los depósitos, entre otros hallazgos, que exigieron de parte de la autoridad sanitaria la suspensión de la utilización de áreas de elaboración de pequeño volumen de ampollas plásticas, de las de dosificado en polvo, así como del sector de envases flex. Seguimos, porque es importante remarcar esto. La situación se torna más crítica frente a los numerosos reportes, al menos del lote de fentanilo. Acá quiero que paren. Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia, hablamos, tamaña negligencia
y connivencia o complicidad, cuidado con esto, se habla de negligencia, connivencia o complicidad, son aún desconocidas. O sea, esto no termina con 122 muertes, no termina con HLB Pharma, no termina con Laboratorio Ramallo. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen, que se reiteran a lo largo del periodo analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron, escuchen, no lo dice un periodista, está acá en el documento, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible. Esto está en poder de la justicia. La falta de control de la ANMAT puso a la población en una situación de riesgo inadmisible. La suma de estas irregularidades y deficiencias dolosas o culposas, junto con la insuficiencia de acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal. Es concluyente el informe que presentó el fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez, que está en poder de la fiscal Laura Roteta, del juez federal Ernesto Kreplak, y lo que indicaría, Jenny, no sé si vos pensás lo mismo y también nuestros distinguidos invitados, que ahora tienen que ir por la gente de la ANMAT. A ver, tengamos en cuenta, y muy bien lo decís, una de las cosas que repasabas, año 2019, y acá estamos hablando de ya la primer paciente fallecida, no nos olvidemos, y te lo voy a leer, que fue en Córdoba por usar adrenalina marrón en 12 a 20 ampollas, estamos hablando de un lote de Ramallo, y lo que se señaló, y lo que señaló claramente la ANMAT, es que tenían que retirar inmediatamente los lotes y por sobre todas las cosas, deficiencias en los procesos. Ahora, desde el año 2018, donde estaba Carlos Chial, estamos hablando de la época de Mauricio Macri, pasando al año 2022, que estaba, sigue estando, no recuerdo, Gabriela Fumado. ¿Qué es lo que pasa en la ANMAT? Porque te están advirtiendo constantemente desde el año 2018 que hay deficiencias. Lo único que se dispone son retiros inmediatos. Lo que vos bien contabas, un retiro que tiene que ser 173.000 ampollas y logran recuperar 20.000. ¿Nunca pensaron en clausurar este lugar? ¿Nunca pensaron en que deje de funcionar con todo lo que estaba sucediendo? Se lo podemos preguntar a Ignacio Valdaneras, que es abogado de ex empleado de HLB Pharma. Él tiene claro cómo eran las cosas ahí. Y después también le voy a preguntar a Héctor Prado, que es farmacéutico y bioquímico, especialista en desarrollo galénico y producción farmacéutica. Saludo primero a Ignacio Valdaneras. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Saludo a toda la audiencia. También saludo a Héctor Prado. ¿Qué pensás de este informe? No sé si lo pudiste escuchar. Si estaban al tanto algunos de tus representados de lo que pasaba ahí, ¿qué te contaban? Sí, mirá, a mí me vienen a ver por una cuestión de la cesación del trabajo, ¿no? Yo soy abogado laboralista y entre los comentarios que me hicieron, que cada día que viene uno nuevo te enterás de algo nuevo también, ¿no? Ellos, digamos, prácticamente no tenían posibilidad de que los oigan en cuanto a las deficiencias que había de las buenas prácticas de fabricación. Estaba todo sucio, no le daban digamos, guantes, manejaban y manipulaban todo con la mano, medicamentos, suero, dice que estaba todo el piso sucio, los sueros en el piso, inclusive la consigna de ellos era producir más en poco tiempo, porque necesitaban abastecer supuestamente lo que le exigían desde los distintos contratantes, ¿no? Acá el tema es que los trabajadores, estamos hablando de 150 trabajadores, yo no soy el abogado de todos, ¿no? Pero bueno, hicieron una maniobra también fraudulenta en cuanto al derecho laboral, no le daban las condiciones de trabajo y encima con sueldo totalmente magro e insignificante. Ignacio, ¿es verdad que tenían que, por ejemplo, trabajar completamente desnudos solamente con el ambo? Sí, en la zona sobre todo de suero, hacía alrededor de 40 y pico, 50 grados, y no era imposible, se descomponían los chicos.
Inclusive, a veces me han contado que no solamente en ropa interior, abajo del ambo, ¿no? Sino desnudo, muchas veces. Y el convenio colectivo de trabajo, digamos, que rige la actividad, establece que el ambo tiene que ser solamente utilizado por una persona, e higienizado y esterilizado para ser utilizado solamente por él. Y que lo que hacían era, le daban un ambo a uno, el turno que seguía le daban otro ambo distinto, y al que venía al tercer turno le daban el mismo ambo que el primero. Y lavaban todo junto, por lo que decía. No se hacía de forma separada. Le voy a preguntar ahora, está conectado también Héctor Prado, que es farmacéutico y bioquímico, especialista en desarrollo galénico y producción farmacéutica. Héctor, gracias por estar con nosotros, acompañarnos este mediodía en Caso Abierto. ¿Qué opinión le merece o cómo puede llegar un trozo de metal a una cápsula, en una línea de producción? Bueno, mira, justamente que se está hablando bastante del tema de las buenas prácticas de fabricación. Quería explicar un poquito cuál es el propósito, porque tiene que ver justamente con esto que me estás preguntando. Las buenas prácticas de fabricación son normativas que son prácticamente en este momento mundiales, muy similares de un país a otro, que han evolucionado durante décadas y cada vez evolucionan más por el aumento del conocimiento técnico. ¿Y qué buscan? ¿No? Buscan asegurar que el medicamento sea seguro y eficaz. Pero, ¿qué buscan prevenir? Buscan prevenir principalmente dos cosas. Lo que se llama contaminación, que puede ser contaminación de tipo química, una sustancia que esté en el producto que no debe estar, contaminación de tipo microbiológica, hongos, bacterias, virus, en un producto, especialmente en este caso un inyectable que tiene que ser un producto estéril, o sea, no tiene que tener microorganismos. Contaminación de tipo física, que sería este caso, una partícula de vidrio en un vial, una partícula metálica en una cápsula. Busca prevenir esto, busca prevenir lo que se llama la contaminación cruzada, que es cuando un lote que se fabrica porque comparte quizás equipamiento, áreas, y la limpieza no fue la adecuada, entonces se arrastra y aparece en un lote siguiente contaminación de un producto anterior. Y otra cosa que busca evitar es lo que se llaman las confusiones, lo que en inglés le dicen mix-up. Mix-up, hay mucho de eso. Entonces, claro, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, al utilizar una materia prima, que se esté utilizando esa materia prima y no el envase de otra materia prima que está al lado, que es otra cosa. Entonces, ahí empieza a importar el tema de rótulos, de identificaciones. O sea, hacían todo mal entonces, porque todas las buenas prácticas que usted estaba enumerando que deben cumplir se deben cumplir en una línea de producción de medicamentos, no se estaban haciendo, porque todo eso está en el informe que tiene la justicia y que le dio la justicia, la fiscalía, al propio juez. Habla de todo ese tipo de contaminaciones, microbiótica, macrobiótica, habla de contaminación cruzada, este mix-up que usted detallaba, habla de ampollas, por ejemplo, no solamente de fentanilo, de propofol también, que es un anestésico raquídeo. En todos había hongos, eso no hay que dejarlo pasar. Y yo le quería consultar precisamente, y para que la gente entienda, el riesgo de aplicar un inyectable con hongos. ¿Qué es lo que puede provocar una persona? A ver, se exige que los inyectables tienen que ser estériles. Entonces, vos estás incorporando en un inyectable, a diferencia de algo que se da por vía oral, vos estás vulnerando todas las barreras naturales del cuerpo de defenderse ante algo. Entonces, vos estás introduciendo directamente en circulación o adentro, que es un intramuscular dentro de un músculo, un medicamento. Bueno, entonces, dependerá obviamente de cuánto microorganismo, debe ser estéril, pero si no fuera estéril, ¿cuánto microorganismo estás metiendo? ¿Qué naturaleza tiene ese microorganismo? Y el estado general del paciente, pero digamos que le estás haciendo un daño al paciente.
no estás haciendo algo bueno al incorporar un producto contaminado. Por eso te digo, depende mucho de qué microorganismo en particular, qué cantidad de microorganismo hay y además el tema del estado del paciente. Pero hay que pensar que en general un inyectable, bueno, y en este tipo de productos que han nombrado, suelen ser ya pacientes que tienen problemas de base. Y otro tema también importante con respecto al tema microbiológico es lo que se conoce como los piretógenos. Pireto quiere decir fiebre en griego. Bueno, y son sustancias que están presentes alrededor de las bacterias, de un tipo especial de bacterias que se llaman gram negativo. Y esas sustancias, que son propias de la bacteria, si uno destruye la bacteria, por ejemplo, esterilizándola en un autoclave, la bacteria muere. Claro. Pero esos componentes de la superficie de la bacteria siguen estando. Por eso justamente lo importante es prevenir el acceso del microorganismo al producto, porque una vez que entró, esos piretógenos, un producto aún estéril, si no cumple con los máximos de piretógenos que puede tener, lo que puede ocurrir es que genera, al ser inyectado, una respuesta del sistema inmune de la persona que puede llegar hasta un estado de un shock vascular y con un producto estéril, pero por la presencia de estos piretógenos. Héctor, le voy a consultar, acá están dos abogados penalistas, Gustavo Delía y Jorge Monastersky, y tenemos fotos, están justo abajo de el doctor Valdaneras y de Jenny, donde se muestra el estado del laboratorio, de cómo trabajaban. ¿Qué tal, Gustavo Delía, Jorge Monastersky? Después de escuchar este informe que tiene ya la justicia sobre lo que no hizo el ANMAT, y aparte habla de poner en riesgo la salud de la gente por la falta de control. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debería pasar de ahora en más con la gente que debía controlar y no lo hizo? ¿Jorge o Gustavo? Doctor. Bueno, sin dudas, la figura prevista en el 201 bis del Código Penal prevé una pena de 8 a 25 años para el tipo doloso, y también está la excepción para la figura culposa que está en el 202. Sin dudas, acá lo que ya quedó demostrado y acreditado, la pericia que tanto se esperaba antes de las medidas que tomó el Juzgado de La Plata, eran las que muestran el nexo causal, es decir, que entre el resultado de las historias clínicas de la causa de muerte y las bacterias tuvieron que ver en el resultado producido. También se está tomando conocimiento de todos estos expedientes administrativos que dan cuenta de la mala higiene, de la falta de previsión. Le voy a pedir a María Marta Nani, que está a cargo de la producción, si podemos poner a pleno las fotos que consiguió Jenny Di Serio y que también surgen de el aporte realizado por los ex empleados, que tiene que ver con las fotos. Seguí, Jorge, mientras vamos a buscar la foto de cómo está el piso. No tiene nada que ver esto con lo que las condiciones de buena práctica de producción y el protocolo que marcaba Héctor. No, por favor. Sin dudas, cuando uno toma conocimiento de este importante documento que ustedes están mostrando acá, dan cuenta de que había un riesgo de producirse estos resultados lamentables, que es el de las muertes, y que por los empresarios y por las personas que tienen que controlar, evidentemente fue aceptado ese riesgo. Es decir, no les importó ese resultado, y lamentablemente hoy hablamos de la tragedia más importante seguramente en medicamentos en Argentina, sin tener dimensión total de la cantidad de personas fallecidas, porque mucha gente no pidió autopsias de sus familiares porque ya que estaban en una situación grave. Esa situación grave hacía pensar que el resultado de muerte era posible, y lo que está demostrando algunas causas que era posible, no, fue determinante la utilización de este tipo de productos del laboratorio. Y digo este tipo de productos porque nosotros empezamos con el fentanilo a tomar conocimiento, y ahora tomamos conciencia, conocimiento. Propofol. A ver, Propofol se usa. A ver, ¿quién no se...? A ver, hay mucha gente que no, pero es una anestesia raquídea. Sí. Cuando te ponen... a ver... Como, a ver, mucha gente no la conoce, pero es una anestesia que se utiliza con bastante frecuencia. Y antes de preguntarle a los doctores que están acá en el piso sobre también la responsabilidad del ANMAT, quería ir con el doctor Valdaneras.
y estas fotos que con la ayuda de Martunani, pudimos conseguir y que tiene que ver con lo que le contaban los empleados de acuerdo también a las imágenes que estamos viendo. Hay sueros tirados en una bolsa, el piso completamente sucio, he escuchado que había ratas dentro de ese laboratorio. Estamos hablando de un laboratorio que se supone que ante la calidad de los medicamentos que tienen que hacer, tendría que estar punta en blanco. Sí, mirá, la verdad que ya te digo, cada vez que empezaban a ahondar un poquito en lo que eran las condiciones de trabajo, uno pensando en un laboratorio como si fuera un quirófano prácticamente, se sorprendía, ¿no? Y no solamente con eso, con respecto a los filtros también. Dice que utilizaban filtros, digamos, digamos, reacondicionados, ya que no daban más. Uno me llegó a decir que los filtros estaban negros y que no se cambiaban los filtros ni se higienizaban una vez que terminaban una línea de producción de un medicamento. Por ejemplo, yo eso no soy especialista en nada por el estilo, lo puede decir el doctor, que supuestamente cada vez que se trabaja con un producto, si vas a utilizar un producto en esa misma máquina, se tiene que higienizar toda y esterilizar toda la máquina, los filtros, todo, y dice que no utilizaban todos los mismos, seguían con la línea de producción de otro medicamento. Y ahora, ¿los empleados tenían miedo de denunciar este tipo de situaciones? Porque estamos hablando de pruebas que daban totalmente situaciones que podían provocar la muerte de alguien, o si tenían miedo o si ya sabían lo que iba a venir en algún momento, que era este resultado, ¿no? Sí, no, el tema de los trabajadores, digamos, en realidad tienen mucho miedo en hablar en público, ir a declarar, producto de la situación en la que se pueden llegar a encontrar. Perdón, estamos viendo las fotos. Estamos viendo las fotos, doctor, por eso esa exclamación. Siga. Hizo una exclamación porque estamos viendo las fotos. Sí, se han quedado solamente sin trabajo, sino que además con el riesgo de ni siquiera cobrar indemnización. Si bien el grupo económico es el mismo y los cambiaban de una de las firmas a la otra sin consultar absolutamente nada. Acá ellos empezaron como empleados del laboratorio Ramallo y después pasaron a partir de septiembre de 2023 como empleados de la droguería Alfarma. Y eran, digamos, productores y distribuidores del laboratorio HLB, ¿no? Antes de ir con Héctor Prado, quiero que el doctor Delía, que es abogado penalista, también dé su parecer, a ver si él, después de haber escuchado el contenido de este documento, donde se habla de, y es tan concluyente con respecto al peligro y al riesgo en el que puso a la gente en ANMAT. Claro. También hay que ir por los funcionarios que estaban a cargo. ¿Es la misma responsabilidad que García Furfaro o les corresponde una participación, una responsabilidad secundaria? No. A ver, la participación acá es total. ¿Y por qué digo esto? Claramente acá el dictamen es concreto y muy claro, ¿no? Cuando habla de negligencia, ¿sí?, connivencia o complicidad. ¿Qué significa esto? Claramente la ANMAT, al no llevar bien un control adecuado, de acuerdo a las normas vigentes y ante un incumplimiento como organismo de contralor, claramente lo convierte en principio en un grado de complicidad elevado. ¿Por qué? Porque al no controlar, claramente todos estos medicamentos se ponen en alto riesgo a la población y así están los resultados que hoy vemos. Entonces, claramente, todo el organismo de la ANMAT, los responsables y los directores tienen que responder por esto, porque para mí, claramente, como bien dijo mi colega preopinante, claramente tenemos responsabilidad, no solamente por el organismo que controla, sino que todo lo que estamos viendo, las fotos estas que son tremendas por parte del laboratorio, dejan en claro la total arbitrariedad y la total puesta en peligro como laboratorio, ¿no? Prado, sí, ¿alguna vez vi algo así en sus años de bioquímico y de farmacéutico? No, la verdad que no, he visitado muchísimas plantas en mi vida, pero no, nada parecido. Porque el tema de los incumplimientos, la normativa los divide en críticos, mayores y una categoría que dice otros, que sería como menores, digamos. Ya, digamos, de acuerdo justamente a la criticidad, a la potencialidad de generar un producto que no cumpla, ¿no? Y bueno, y
esto acá, digamos, teóricamente con un crítico ya no se debería poder seguir adelante. Explíquenos, estoy buscando acá entre mis apuntes, ¿qué es un informe crítico? Digamos, dentro de las buenas prácticas de fabricación, el documento actual nuestro vigente tiene unas 300 hojas. Y pide un montón de cosas, desde las materias primas, los controles, productos intermedios, las áreas, controles de producto terminado. Bueno, es innumerable, es muy largo, muy técnico. Bueno, y de acuerdo, ciertos incumplimientos pueden no ser tan, no sé, una muestra en el sistema de agua que si bien cumple, da un poco más que lo que dio esa muestra la vez anterior, en una línea de algo que no se utilizó para producir. Entonces, perfecto, ahí hay que hacer algo porque no cumplió, pero quizá eso no llegó al producto. Entonces, diferente tipo de deficiencias no son todas igualmente peligrosas para el producto. Pero un crítico sí. Sí. ¿Un crítico ameritaba una clausura? La normativa actual divide esto y dice ante críticos y figura lo que es clausura, que sería, digamos, lo más, la acción más contundente, que incluso impide la comercialización de lo que haya en depósitos. Y contempla el retiro del mercado del producto o los productos, porque ahí hay que ver qué está afectado. ¿Es este lote? ¿Son todos los lotes de un producto o son todos los productos de una empresa? O sea, esa extensión de la clausura. En la página 39 de este informe, y citando un expediente que se abrió el 22 de mayo de 2023, dice que a partir de los hallazgos de partículas sólidas con aspecto óxido en solución fisiológica de cloruro de sodio, el 17 de agosto, o sea 3 meses después, se lo califica como evento crítico y de alta prioridad. Lo están considerando crítico. Sí. Bueno, y la resolución fue el retiro del lote. Exactamente. Que encima, yo ya a esta altura no me acuerdo de dónde salió, pero que nos manifestaban que el retiro del lote no es que la ANMAT se ocupa de ir a buscar el lote, sino que lo hace el propio laboratorio. Entonces, claro. Retiros puede haber varios. ¿Pero quién te lo garantiza? El retiro lo puede iniciar. Muchas veces un laboratorio, cuando encuentra algo que no cumple, a veces no es una cosa, ya les digo, grave, pero puede ser, no sé, que una cubierta de un comprimido tiene una serie de marcas, producto de lo que fuera, de que la cubierta no quedó pareja y lo detectan después. Bueno, una cosa así, el propio laboratorio es el que decide el retiro y lo comunica a la ANMAT. Distinto es cuando esto, digamos, la ANMAT puede ordenar el retiro al laboratorio y debe monitorear cómo la ANMAT ejecuta ese retiro y cómo se hace lo que se llama la conciliación de materiales, porque nunca va a volver todo lo que salió. Claro. ¿Sabe qué pasó, Héctor? Estamos hablando de este suero fisiológico, pero también pasó con las ampollas de dexametasona, marca HLB, que en 2023 fueron denunciadas, por ejemplo, por Florencia Prieto, que era infectóloga en un centro asistencial de Concordia, y que estaban contaminadas con Ralstonia, que es la bacteria que más de 2 años después termina provocando estas muertes, o es causa con causal, digamos. Pero voy a esto, 163.000 lotes de ese, 163.000 ampollas tenía ese lote, se recuperaron 17.000. El resto... Solo Dios sabe. Sí. Solo Dios sabe. Me quedo con esa respuesta. Sí, Héctor. Bueno, lo que es otro mecanismo de control que tiene el ANMAT que se llama farmacovigilancia, que eso es un sistema de denuncia que cualquier paciente, cualquier profesional de la salud genera un reporte y esa información la presenta ante el ANMAT. Ahora es todo online, antes era manual. Pero bueno, ahora es online y eso es otra fuente que tiene la autoridad sanitaria para generar, después disparar inspecciones, clausuras o lo que fuera. Y lo único que quería decir que a mí, la verdad que, bueno, lo que estamos escuchando es terrible. Pero a mí, individualmente, yo he tratado a muchos profesionales de tanto del Instituto Nacional de Medicamentos como de ANMAT,
Y me he encontrado con gente muy proba, muy buena, muy capaz, pero bueno, individual, tratándolos individualmente. Pero bueno, acá es indudable que recibieron órdenes. Que algo más ocurrió, ¿no? Héctor Prado, le agradezco muchísimo, farmacéutico y bioquímico, nos ha ilustrado muy bien de cómo son los protocolos, la línea de producción y lo que tenía que haber ocurrido. También quiero agradecer al doctor Ignacio Valdanera, que nos ha aportado la realidad que vivieron los empleados, que ganaban muy poco, que los tenían casi como sometidos a la esclavitud. Esto es el cromañón sanitario. No son solamente responsabilidades del ANMAT, del dueño del laboratorio, sino también del ANMAT. Y ahora vamos a hacer una vuelta de página. Está acá con